Dios y nuestro dinero. Al pensar en sus finanzas, ¿se siente bien o se siente mal? No escuché esa respuesta, sino un murmullo. ¿Un sentimiento bueno o malo? Bueno, cuando piensa en su dinero, por ejemplo, piensa en cuánto tiene, en cuánto quisiera tener, cuánto no tiene, en qué lo gastó, en qué piensa. ¿Le da alguna perspectiva espiritual? ¿Se ha percatado, por ejemplo, de qué necesita dar? ¿O quizás debe dar más? ¿O diría que tiene una excusa para no dar porque no va a la iglesia? Ese no es el único lugar donde dar. Cuando la gente piensa en su dinero, por lo general piensa en cuánto necesitan, en qué pueden hacer para aumentar sus ingresos. Eso lo entiendo, es natural y normal. No tiene nada de malo el cuestionar eso o preguntarse por qué. Quizás no sienta que le hayan tratado bien, no gana suficiente en su trabajo, en lo que sea. Así que deseo que descubramos qué piensa Dios. No qué piensa el hombre, sino qué piensa Dios. En segundo lugar, ¿qué dice Dios? ¿Qué promete? Es decir, Dios cumple su promesa, así que deseo saber qué promete y qué puedo esperar si soy obediente a Dios. Ahora, si no soy obediente a Él, no puedo esperar que me bendiga. Así que leamos uno de mis pasajes favoritos en Proverbios capítulo 3. Tenga la bondad de ir allí y deseo que comencemos a leer en el versículo 5. Este es un pasaje bíblico maravilloso y leeremos desde el versículo 5 hasta el 10. Así que, escuche esto. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, en todo aspecto de su vida, y Él enderezará sus veredas. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal, porque si lo hace, será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Luego dice, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. ¡Qué maravillosa promesa de Dios! Al leer este pasaje pienso, bien, según eso no debería preocuparme por el dinero. Si hago justo lo que dice Dios, tengo que decidir si creo que Dios cumple o no su palabra. ¿Está diciendo Dios la verdad o no? Sí, Dios dice la verdad. A menudo tenemos problemas económicos solo por desobedecer a Dios. Él no nos desafiará a hacer algo que no sea para nuestro máximo beneficio. Así que deseo que consideremos por un momento, al pensar en el manejo del dinero, consideremos las enseñanzas bíblicas básicas que son elementales. Y la primera es del Salmo 50. Versículo 12, que dice, porque mío es el mundo y su plenitud. Pues eso define el asunto, hasta cierto punto, de que todo lo que existe lo controla Dios. Escuche, porque mío es el mundo y su plenitud. Ahora, hay mucha gente que piensa que les pertenece. Piensan, es mi dinero, es mío, para hacer lo que plazca. La Biblia no enseña eso. La Biblia enseña que Dios es el dueño de todo y nos ha dado el privilegio de ser sus cuidadores, administradores, mayordomos, pero no dueños. Hay una diferencia. Reconocer que lo que tenemos le pertenece a Dios, que vino de Dios. Y alguien dirá, pues trabajé 40 o 50 horas la semana pasada. Pues pudo haberse enfermado y sin poder trabajar. Entonces, al considerar las enseñanzas básicas sobre dar, la primera es esta.
La pregunta es, ¿diezmamos de nuestro ingreso? El Señor dice en Malaquías, le invito a acompañarme y deseo mostrarle algo. Vamos un momento a Malaquías capítulo 3. Ha escuchado esto muchas veces y ha escuchado predicaciones sobre todo. Lo han escuchado. Algunos lo han escuchado con tristeza y otros lo han escuchado con alegría. Pero escuchemos este pasaje bíblico. Dice, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Y luego dice, traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, dando una razón. Y probadme ahora en esto. Dios dice, pueden probarme, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Uno de los propósitos de su bendición es demostrarnos su carácter. Y luego dice, reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. ¿Qué está diciendo? Dice, yo soy la fuente de todo. Mi requisito es que me devuelvan el 10% de sus ingresos por 3 principales razones. La primera, dar para la obra del Señor. La segunda, dar para las necesidades de otro. Y la tercera, para probar la fidelidad de Dios. Es decir, una de las razones por las cuales Dios pide que demos es para probar su fidelidad. Si doy, Dios me devolverá. Si doy, Dios dará más. O sea, Dios quiere probar que es todo lo que dice ser. Y alguien dirá, pues no tengo que dar para demostrar eso. Pero permítame preguntarle, ¿está diezmando? Lo más probable es que alguien que cuestione ese no diezme. Pues le doy a Dios. ¿Y cuánto le da? Lo suficiente. Pero ¿cuánto es suficiente? Puedo decírselo. Comienza con la 10ª parte. Quizás alguien diga, pues en esta época Dios no espera que le dé el 10% de mis ingresos a Él. Pues veamos cuáles son sus razones. Dar para la obra del Señor. ¿Quiere proclamar el Evangelio? La segunda es dar para las necesidades de otros. Quiere guardárselo todo para sí. Y la tercera es probar su fidelidad. Una de las razones por las que Dios requiere y nos pide darle es porque quiere demostrar quién es. Entonces, por ejemplo, ¿qué más podría hacer para demostrar su carácter? Eso llega al corazón de mucha gente, su dinero. O sea, trabajo 40 o 50 o 60 o 20 horas a la semana y esto es mío. No lo es. Dios se lo dio. Y para probar a Dios, dele un diezmo y vea lo que Él hace. No es que Dios no pueda actuar sin nosotros, sino que nos ha dado el gran privilegio de trabajar con Dios para que Él pueda demostrarnos su carácter, que es quien dice ser. Así que dice que debemos dar el diezmo. Y segundo, debemos dar con alegría. Corintios, capítulo 9. Acompáñeme un momento. Si es tan amable, leamos estos versículos, desde el versículo 6. Pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Mire, mucha atención.
Así de sencillo es esto. O le creo a Dios o no le creo. No es la palabra de un predicador, es la palabra de Dios. Si siembro generosamente, segaré generosamente. Fíjese, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y lo que promete es esto: y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Así que Dios no presiona a la gente para que dé, dice: esta es la oportunidad. O sea, lo que Dios dice es: este es mi modo de operar. Dios dice: mi modo de operar es que quiero suplir todas tus necesidades. Y he decidido hacer esto. He decidido que si cuentas tus centavos por cada 10, dame uno y te quedan 9. Alguien dirá: pero 10 y 9 no son lo mismo. Para nosotros no. Pero el Dios soberano y omnipotente puede tomar un poco y multiplicarlo más de lo que imaginamos. Y alguien dirá: no sé si creo eso o no. Le diré cuándo lo creerá, cuando lo pruebe. Algo es seguro: cuando obedecemos a Dios, Él honrará nuestro dar. Quizás alguien diga: no sé si eso funciona. Dios solo dice: no tienes que cuestionarlo, solo pruébame. Imagínese probar a Dios. Me encanta esta idea. Pruebe a Dios. Él nunca se quedará corto y nunca quedaremos en necesidad de nada, porque así es Dios. Él es Dios de gracia, amor y piedad. Si le preguntara si cree que Él es Dios de bondad, amor y piedad, diría que sí. Le digo que si cree que lo es, ¿le daría una décima parte de lo que tiene? Es solo una décima parte. Piense en lo que dijo: te bendeciré. Lo único que quiero que hagas es apartar una décima parte, 1 centavo de cada 10. Alinéelos, 1 centavo de cada 10, y ve lo que haré por aquí, por lo que has hecho. Dios cumple su palabra, y considero la sencillez de esa promesa y lo que Él está dispuesto a hacer si estamos dispuestos a confiar en Él. Así que le invito a buscar este pasaje tan importante. Vayamos a Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento, 2 libros más atrás. Esa es la manera rápida de encontrar a Ageo. Deseo que escuche este maravilloso pasaje bíblico que debería ser una advertencia en cuanto a no dar. Escuche lo que dice el versículo 5. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: fíjese, meditad bien sobre vuestros caminos, sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. ¿No es ese un pasaje bíblico maravilloso? ¿Sabe lo que dice en una oración? Haga lo que haga, no funcionará. Mire, la gente puede ganar millones en ingresos y ser igual de infeliz al acostarse en la noche. En ningún lado se puede comprar una cama que quite las cargas del día. No se puede. No se puede tener un dormitorio tan hermoso, pacífico y con todo tan perfecto que le libre de culpa. Dios dice que somos administradores, encargados. Somos responsables por cada aspecto de nuestra vida, y el dinero es un aspecto en el que somos responsables. Dios es el dador de todo don bueno y perfecto. Mire, ¿quién le da la fortaleza para levantarse en la mañana e ir al trabajo? ¿Quién le dio una casa donde vivir? ¿Quién le dio un auto para manejar? ¿Quién le ha dado la salud? ¿Quién es la fuente de toda bendición que tiene? Así es. Mire, darle a Dios no es solo gratitud, es obediencia.
no se trata solo de ser buenos, amables, considerados y un poco generosos. Es obediencia o desobediencia. O bien creo lo que dice o no lo creo. Piense en esto. ¿Es Dios omnisciente? ¿Todo lo sabe? Digámoslo con ganas. Omnisciente, todo lo sabe. Omnipotente, tiene todo poder. Entonces, ¿por qué no le damos? O sea, si Dios es todo eso, ¿podemos confiarle con 10% de lo que tenemos? Con esto estamos poniendo en práctica este principio. Muchos ni siquiera van a la iglesia, o muchos sí, y quizás escuche lo que sea, ya sea en la mañana o aún el domingo, pero ¿qué de su dinero? ¿Qué está haciendo en cuanto a su dinero y su relación con Dios? Es una oportunidad de obedecer a Dios y verlo actuar. Dios siempre actúa en los corazones de quienes lo obedecen. Si lo ignoramos, Dios no se impondrá sobre nosotros. Dios les da a algunas personas grandes facultades, talentos, destrezas y buen razonamiento en los negocios, etc. Ganan mucho dinero. ¿Y qué hacen? Se jactan de lo que han logrado. Bien, volvamos a Ageo. Según Ageo, la gente tiene un bolsillo roto y ni siquiera lo sabe. Perderlo es mucho más rápido que ganarlo. La gente pasa toda la vida ganando dinero, logrando más, obteniendo más y acumulando. Y en un suspiro se acaba todo. En un segundo se esfuma todo. Imagínese, pasarse 60 o 70 años esmerándose por convertirse en multimillonario, irse a dormir y despertar encarando a Dios. No me parece. ¿Se considera usted alguien derrochador? ¿O diría que es un buen administrador de lo que Dios le ha dado? La razón por la cual la gente se mete en problemas económicos es muy sencilla: desobediencia a Dios. Y Ageo es un buen ejemplo. Cuando uno tiene todo ese dinero es como un bolsillo roto. ¿Alguna vez has sentido que tiene un bolsillo roto? Alguien dirá: sentí que tenía un agujero en todo mi manejo del dinero. Puede perderlo más rápido de lo que tomó ganarlo. Muy bien, entonces, considere el plan de Dios para que le ofrendemos y escríbalo por su bien. Y luego leamos algunos pasajes. O sea, la motivación de Dios para bendecirnos y que hace que diezmemos es amor. En Crónicas, capítulo 29, las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Pues todo es tuyo. Debe apuntar eso en su Biblia. Subráyelo. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. Lo segundo no es solo su motivación, sino su plan. Lo leímos hace rato. Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Vea la última parte. No dice: te bendeciré solo hasta el borde, sino te bendeciré hasta que sobreabunde. Mi mejor ejemplo de esto, me encanta, es avena con pasas. Me gustan ambas. El otro día compré una caja grande de cereal integral con pasas y venían 2 bolsas. 50% aire, 50% cereal. Entonces compré un envase grande de avena, lleno hasta el tope. La verdad es que no nos gusta abrir una bolsa que sea 50% de aire, ¿verdad? Gracias a Dios que Él no trabaja así. Luego, veamos esto, porque ese es su plan, su promesa. Escuche su promesa.
Dice en Proverbios capítulo 3, versículo 10: y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Eso es lo que más les concernía, qué comer y qué beber. Esa era su promesa. Luego, ¿qué de su protección? De lo que sea que tengamos. Escuche lo que dice en Malaquías, capítulo 3, versículo 11. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril. Lo que está diciendo es esto. Ahora recuerde que está hablando de una vida agrícola. ¿Qué es de la actualidad? Lo que está diciendo es: protegeré lo que tienes. Y quizás alguien diga, bueno, ¿y cómo Dios haría eso? ¿Cómo protegerá lo que tengo? Pues depende de la situación. Dios sabe cómo proteger. Nos protege, por ejemplo, en las decisiones que tomamos. Si está a punto de comprar una casa y la ve con su esposo o con su esposa y tienen a los niños allí y a todos les encanta, es grande, hermosa, luego va a la casa y ve sus ingresos y piensa, bueno, eso puede rendir un poco más, pero en el fondo sabe que es más de lo que puede pagar y dice, bueno, vamos a orar por eso. Si ora por eso, Dios no lo llevará a endeudarse. Mucha atención. Tener una casa y una hipoteca no siempre se considera una deuda, siempre que pueda pagar el préstamo. Pero si compra algo fuera de su alcance, ¿qué sucede? Duerme en una cama en la que nunca está cómodo por la cantidad de dinero que debe. Se sienta en una mesa sin poder disfrutar la comida porque está endeudado. Puede vestir la ropa más fina, pero si está endeudado no puede disfrutarla. O sea, Dios quiere protegernos en lo que tenemos. Si lo honramos, lo escuchamos y estamos a punto de comprar algo, por ejemplo, y tenemos cierta reserva, no sé cómo Dios usa eso en usted, pero es como si siento, eso no es para mí. Y más vale dejarlo ahí mismo. Y a veces decimos esto, bueno, ¿sabe? Sé que nadie es perfecto y Dios entiende. Dios no entiende la desobediencia, no la entiende. Y si Dios nos dice que no hagamos algo, o tenemos un sentimiento firme, recuerde que tenemos al Espíritu Santo, quien mora en nosotros, ese es su don. ¿Y qué hace Él? Él nos advierte sobre ciertas cosas y nos alienta, nos da dirección, guía y liderazgo. Así que Dios quiere que tengamos un lugar donde vivir. Quizás en este momento Él no quiera que tengamos una casa con todas esas comodidades en particular. Pero Dios quiere que tenga un lugar donde pueda descansar, disfrutar, decorar o lo que sea, y donde divertirse. No quiere que viva en una casa donde tema que colapsará económicamente. Mucha gente pierde su vivienda por no haber escuchado a Dios. Compraron algo que no podían costear. Y no lo hicieron porque Dios les haya guiado. Él los advirtió. Cuando se trata de la protección de Dios hacia nosotros, Él nos protege en cada faceta de nuestra vida. ¿Y qué de su generosidad? Vayamos a Lucas, capítulo 6, versículo 38, que dice, «Dad, y se os dará». O sea, lo que demos, medida buena, ¿cuánto es eso? Pues cuando lo viertan, que sea apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Ahora fíjese, ¿sabe qué más sencillo e imposible? Vea lo que dice, con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Entonces, si le doy a Dios $1 de 10, seré bendecido. Así es de sencillo. He diezmado desde mi primer empleo. Ganaba $4. Me hubiera sentido culpable de darle a Dios 25 o 50 centavos. Le daba $1. Estaba agradecido.
En mi vida nunca he dado solo el diezmo. No estoy diciendo que sea un ejemplo, solo digo esto. Sé que funciona. Se nos olvida de quién hablamos. No se trata de lo que haga yo, sino de lo que hará Dios por nosotros. Dios cumplirá su palabra, porque Él es así. Él es Dios de verdad. Ahora, una cosa es decir la verdad, otra es, ¿tiene el poder de hacerlo? Sí, tiene el poder infinito para trabajar en nuestra vida, para hacer su voluntad. Entonces, ¿es generoso? Sí lo es. Nos da más de lo que esperamos, más de lo que merecemos, más de lo que pedimos. Desde luego, su suficiencia. Escuche lo que dice en Corintios, capítulo 9, versículos del 6 al 8. Pero esto digo, el que siembra escasamente, mezquino, solo un poquito, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, dando mucho, generosamente también segará. Dios ama al dador tacaño. ¿Dice eso? Dios ama al dador alegre. Mucha atención. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. ¿Sabe lo que Dios dice? Te bendeciré si confías en mí. Es así de sencillo. Todo se reduce a esto. ¿Creo la palabra de Dios o no la creo? Le he dado unas cuantas ilustraciones, pero lo que le he dado es la palabra de Dios. Solo hemos citado pasajes bíblicos. ¿Le cree a Dios o no? ¿Qué de sus hijos? Algunos aquí tienen hijos pequeños y les hablan acerca de ciertas cosas, ¿verdad? Debería hablarles del manejo del dinero. Debería enseñarles desde pequeños a diezmar y para hacerlo junte 10 centavos. Coloque uno aquí y tenga los otros 9 y diga, pues hijo, ¿cuál quieres? Y él dirá, tomaré los 9. Debería hablarles a sus hijos de diezmar de sus ingresos porque no sabemos cuándo lo necesiten. No querrá que vengan a usted por algo que Dios hubiera provisto. Así que hoy acaba de escuchar la verdad y nadie aquí o nadie que escuche tiene excusa para no saber qué hacer. O sea, diezmar de su ingreso. Si es su iglesia local o donde sea que reciba bendición, haga lo que Dios le diga y véalo actuar en su vida. Quizás esto revolucione su vida, no solo por dar, sino por todo lo demás que está haciendo. Padre, cuán agradecidos estamos que nunca tenemos que disculparnos por tu palabra. En verdad no tenemos que defenderla, sino proclamarla y verte actuar. Te amamos, te alabamos, te damos gracias. Nunca podríamos agradecerte lo suficiente. Y Padre, te pido por la persona que no es salva y está hoy aquí, o viendo, o escuchando, y quizás no le interese mucho el dinero, pero que se dé cuenta de que tendrá que rendirte cuentas un día. No puede pagar su entrada, pero es cuestión de pedirte perdón por sus pecados, rendir su vida a ti y por fe creer que le perdones, basándose en la muerte de Cristo en el Calvario, su sangre derramada como paga de su pecado. Cuán grande eres, Dios. Que tu gracia, amado Padre, sea sobre cada persona que te acepte como su Salvador y confíe su vida a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Dios y nuestro dinero. Al pensar en sus finanzas, ¿se siente bien o se siente mal? No escuché esa respuesta, sino un murmullo. ¿Un sentimiento bueno o malo? Bueno, cuando piensa en su dinero, por ejemplo, piensa en cuánto tiene, en cuánto quisiera tener, cuánto no tiene, en qué lo gastó, en qué piensa. ¿Le da alguna perspectiva espiritual?
¿Se ha percatado, por ejemplo, de qué necesita dar? ¿O quizás debe dar más? ¿O diría que tiene una excusa para no dar porque no va a la iglesia? Ese no es el único lugar donde dar. Cuando la gente piensa en su dinero, por lo general piensa en cuánto necesitan, en qué pueden hacer para aumentar sus ingresos. Eso lo entiendo, es natural y normal. No tiene nada de malo el cuestionar eso o preguntarse por qué. Quizás no sienta que le hayan tratado bien, no gana suficiente en su trabajo, en lo que sea. Así que deseo que descubramos qué piensa Dios. No qué piensa el hombre, sino qué piensa Dios. En segundo lugar, ¿qué dice Dios? ¿Qué promete? Es decir, Dios cumple su promesa, así que deseo saber qué promete y qué puedo esperar si soy obediente a Dios. Ahora, si no soy obediente a Él, no puedo esperar que me bendiga. Así que leamos uno de mis pasajes favoritos en Proverbios capítulo 3. Tenga la bondad de ir allí y deseo que comencemos a leer en el versículo 5. Este es un pasaje bíblico maravilloso y leeremos desde el versículo 5 hasta el 10. Así que escuche esto. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, en todo aspecto de su vida, y Él enderezará sus veredas. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal, porque si lo hace, será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Luego dice, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. ¡Qué maravillosa promesa de Dios! Al leer este pasaje pienso, bien, según eso no debería preocuparme por el dinero. Si hago justo lo que dice Dios, tengo que decidir si creo que Dios cumple o no su palabra. ¿Está diciendo Dios la verdad o no? Sí, Dios dice la verdad. A menudo tenemos problemas económicos solo por desobedecer a Dios. Él no nos desafiará a hacer algo que no sea para nuestro máximo beneficio. Así que deseo que consideremos por un momento, al pensar en el manejo del dinero, consideremos las enseñanzas bíblicas básicas que son elementales. Y la primera es del Salmo 50, versículo 12, que dice, porque mío es el mundo y su plenitud. Pues eso define el asunto, hasta cierto punto, de que todo lo que existe lo controla Dios. Escuche, porque mío es el mundo y su plenitud. Ahora, hay mucha gente que piensa que les pertenece. Piensan, es mi dinero, es mío para hacer lo que plazca. La Biblia no enseña eso. La Biblia enseña que Dios es el dueño de todo y nos ha dado el privilegio de ser sus cuidadores, administradores, mayordomos, pero no dueños. Hay una diferencia. Reconocer que lo que tenemos le pertenece a Dios, que vino de Dios. Y alguien dirá, pues trabajé 40 o 50 horas la semana pasada. Pues pudo haberse enfermado y sin poder trabajar. Entonces, al considerar las enseñanzas básicas sobre dar, la primera es esta. La pregunta es, ¿diezmamos de nuestro ingreso? El Señor dice en Malaquías, le invito a acompañarme y deseo mostrarle algo. Vamos un momento a Malaquías capítulo 3. Ha escuchado esto muchas veces y ha escuchado predicaciones sobre todo. Lo han escuchado. Algunos lo han escuchado con tristeza y otros lo han escuchado con alegría.
Pero escuchemos este pasaje bíblico. Dice: ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis: ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Y luego dice: traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, dando una razón. Y probadme ahora en esto. Dios dice: pueden probarme, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Uno de los propósitos de su bendición es demostrarnos su carácter. Y luego dice: reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. ¿Qué está diciendo? Dice: yo soy la fuente de todo. Mi requisito es que me devuelvan el 10% de sus ingresos por 3 principales razones. La primera, dar para la obra del Señor. La segunda, dar para las necesidades de otro. Y la tercera, para probar la fidelidad de Dios. Es decir, una de las razones por las cuales Dios pide que demos es para probar su fidelidad. Si doy, Dios me devolverá. Si doy, Dios dará más. O sea, Dios quiere probar que es todo lo que dice ser. Y alguien dirá: pues no tengo que dar para demostrar eso. Pero permítame preguntarle: ¿está diezmando? Lo más probable es que alguien que cuestione ese no diezme. Pues le doy a Dios. ¿Y cuánto le da? Lo suficiente. Pero ¿cuánto es suficiente? Puedo decírselo. Comienza con la 10ª parte. Quizás alguien diga: pues en esta época Dios no espera que le dé el 10% de mis ingresos a Él. Pues veamos cuáles son sus razones. Dar para la obra del Señor. ¿Quiere proclamar el Evangelio? La segunda es dar para las necesidades de otros. Quiere guardárselo todo para sí. Y la tercera es probar su fidelidad. Una de las razones por las que Dios requiere y nos pide darle es porque quiere demostrar quién es. Entonces, por ejemplo, ¿qué más podría hacer para demostrar su carácter? Eso llega al corazón de mucha gente, su dinero. O sea, trabajo 40 o 50 o 60 o 20 horas a la semana y esto es mío. No lo es. Dios se lo dio. Y para probar a Dios, dele un diezmo y vea lo que Él hace. No es que Dios no pueda actuar sin nosotros, sino que nos ha dado el gran privilegio de trabajar con Dios para que Él pueda demostrarnos su carácter, que es quien dice ser. Así que dice que debemos dar el diezmo. Y segundo, debemos dar con alegría. Corintios, capítulo 9. Acompáñeme un momento. Si es tan amable, leamos estos versículos, desde el versículo 6. Pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Mire, mucha atención, así de sencillo es esto. O le creo a Dios o no le creo. No es la palabra de un predicador, es la palabra de Dios. Si siembro generosamente, segaré generosamente. Fíjese, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y lo que promete es esto: y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia,
a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Así que Dios no presiona a la gente para que dé, dice, esta es la oportunidad. O sea, lo que Dios dice es, este es mi modo de operar. Dios dice, mi modo de operar es que quiero suplir todas tus necesidades y he decidido hacer esto. He decidido que si cuentas tus centavos por cada 10, dame uno y te quedan 9. Alguien dirá, pero 10 y 9 no son lo mismo. Para nosotros no. Pero el Dios soberano y omnipotente puede tomar un poco y multiplicarlo más de lo que imaginamos. Y alguien dirá, no sé si creo eso o no. Le diré cuándo lo creerá, cuando lo pruebe. Algo es seguro. Cuando obedecemos a Dios, Él honrará nuestro dar. Quizás alguien diga, no sé si eso funciona. Dios solo dice, no tienes que cuestionarlo, solo pruébame. Imagínese probar a Dios. Me encanta esta idea. Pruebe a Dios. Él nunca se quedará corto y nunca quedaremos en necesidad de nada porque así es Dios. Él es Dios de gracia, amor y piedad. Si le preguntara si cree que Él es Dios de bondad, amor y piedad, diría que sí. Le digo que si cree que lo es, ¿le daría una décima parte de lo que tiene? Es solo una décima parte. Piense en lo que dijo. Te bendeciré. Lo único que quiero que hagas es apartar una décima parte, 1 centavo de cada 10. Alinéelos. 1 centavo de cada 10 y ve lo que haré por aquí, por lo que has hecho. Dios cumple su palabra y considero la sencillez de esa promesa y lo que Él está dispuesto a hacer si estamos dispuestos a confiar en Él. Así que le invito a buscar este pasaje tan importante. Vayamos a Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento, 2 libros más atrás. Esa es la manera rápida de encontrar a Ageo. Deseo que escuche este maravilloso pasaje bíblico que debería ser una advertencia en cuanto a no dar. Escuche lo que dice, el versículo 5. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, fíjese, meditad bien sobre vuestros caminos, sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja a jornal, recibe su jornal en saco roto. ¿No es ese un pasaje bíblico maravilloso? ¿Sabe lo que dice en una oración? Haga lo que haga, no funcionará. Mire, la gente puede ganar millones en ingresos y ser igual de infeliz al acostarse en la noche. En ningún lado se puede comprar una cama que quite las cargas del día. No se puede. No se puede tener un dormitorio tan hermoso, pacífico y con todo tan perfecto que le libre de culpa. Dios dice que somos administradores, encargados. Somos responsables por cada aspecto de nuestra vida y el dinero es un aspecto en el que somos responsables. Dios es el dador de todo don bueno y perfecto. Mire, ¿quién le da la fortaleza para levantarse en la mañana e ir al trabajo? ¿Quién le dio una casa donde vivir? ¿Quién le dio un auto para manejar? ¿Quién le ha dado la salud? ¿Quién es la fuente de toda bendición que tiene? Así es. Mire, darle a Dios no es solo gratitud, es obediencia. No se trata solo de ser buenos, amables, considerados y un poco generosos. Es obediencia o desobediencia. O bien creo lo que dice o no lo creo. Piense en esto. ¿Es Dios omnisciente? ¿Todo lo sabe? Digámoslo con ganas. Omnisciente, todo lo sabe. Omnipotente, tiene todo poder.
Entonces, ¿por qué no le damos? O sea, si Dios es todo eso, ¿podemos confiarle con 10% de lo que tenemos? Con esto estamos poniendo en práctica este principio. Muchos ni siquiera van a la iglesia, o muchos sí, y quizás escuche lo que sea, ya sea en la mañana o aún el domingo, pero ¿qué de su dinero? ¿Qué está haciendo en cuanto a su dinero y su relación con Dios? Es una oportunidad de obedecer a Dios y verlo actuar. Dios siempre actúa en los corazones de quienes lo obedecen. Si lo ignoramos, Dios no se impondrá sobre nosotros. Dios les da a algunas personas grandes facultades, talentos, destrezas y buen razonamiento en los negocios, etc. Ganan mucho dinero. ¿Y qué hacen? Se jactan de lo que han logrado. Bien, volvamos a Ageo. Según Ageo, la gente tiene un bolsillo roto y ni siquiera lo sabe. Perderlo es mucho más rápido que ganarlo. La gente pasa toda la vida ganando dinero, logrando más, obteniendo más y acumulando. Y en un suspiro se acaba todo. En un segundo se esfuma todo. Imagínese, pasarse 60 o 70 años esmerándose por convertirse en multimillonario, irse a dormir y despertar encarando a Dios. No me parece. ¿Se considera usted alguien derrochador? ¿O diría que es un buen administrador de lo que Dios le ha dado? La razón por la cual la gente se mete en problemas económicos es muy sencilla: desobediencia a Dios. Y Ageo es un buen ejemplo. Cuando uno tiene todo ese dinero es como un bolsillo roto. ¿Alguna vez has sentido que tiene un bolsillo roto? Alguien dirá: sentí que tenía un agujero en todo mi manejo del dinero. Puede perderlo más rápido de lo que tomó ganarlo. Muy bien, entonces, considere el plan de Dios para que le ofrendemos y escríbalo por su bien. Y luego leamos algunos pasajes. O sea, la motivación de Dios para bendecirnos y que hace que diezmemos es amor. En Crónicas, capítulo 29, las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Pues todo es tuyo. Debe apuntar eso en su Biblia. Subráyelo. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. Lo segundo no es solo su motivación, sino su plan. Lo leímos hace rato. Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Vea la última parte. No dice: te bendeciré solo hasta el borde, sino te bendeciré hasta que sobreabunde. Mi mejor ejemplo de esto, me encanta, es avena con pasas. Me gustan ambas. El otro día compré una caja grande de cereal integral con pasas y venían 2 bolsas. 50% aire, 50% cereal. Entonces compré un envase grande de avena, lleno hasta el tope. La verdad es que no nos gusta abrir una bolsa que sea 50% de aire, ¿verdad? Gracias a Dios que Él no trabaja así. Luego, veamos esto, porque ese es su plan, su promesa. Escuche su promesa. Dice en Proverbios capítulo 3, versículo 10. Y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Eso es lo que más les concernía, qué comer y qué beber. Esa era su promesa. Luego, ¿qué de su protección? De lo que sea que tengamos. Escuche lo que dice:
lo que dice en Malaquías, capítulo 3, versículo 11. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril. Lo que está diciendo es esto. Ahora recuerde que está hablando de una vida agrícola. ¿Qué es de la actualidad? Lo que está diciendo es, protegeré lo que tienes. Y quizás alguien diga, bueno, ¿y cómo Dios haría eso? ¿Cómo protegerá lo que tengo? Pues depende de la situación. Dios sabe cómo proteger. Nos protege, por ejemplo, en las decisiones que tomamos. Si está a punto de comprar una casa y la ve con su esposo o con su esposa y tienen a los niños allí y a todos les encanta, es grande, hermosa, luego va a la casa y ve sus ingresos y piensa, bueno, eso puede rendir un poco más, pero en el fondo sabe que es más de lo que puede pagar y dice, bueno, vamos a orar por eso. Si ora por eso, Dios no lo llevará a endeudarse. Mucha atención. Tener una casa y una hipoteca no siempre se considera una deuda, siempre que pueda pagar el préstamo. Pero si compra algo fuera de su alcance, ¿qué sucede? Duerme en una cama en la que nunca está cómodo por la cantidad de dinero que debe. Se sienta en una mesa sin poder disfrutar la comida porque está endeudado. Puede vestir la ropa más fina, pero si está endeudado no puede disfrutarla. O sea, Dios quiere protegernos en lo que tenemos. Si lo honramos, lo escuchamos y estamos a punto de comprar algo, por ejemplo, y tenemos cierta reserva, no sé cómo Dios usa eso en usted, pero es como si siento, eso no es para mí. Y más vale dejarlo ahí mismo. Y a veces decimos esto, bueno, ¿sabe? Sé que nadie es perfecto y Dios entiende. Dios no entiende la desobediencia, no la entiende. Y si Dios nos dice que no hagamos algo, o tenemos un sentimiento firme, recuerde que tenemos al Espíritu Santo, quien mora en nosotros, ese es su don. ¿Y qué hace Él? Él nos advierte sobre ciertas cosas y nos alienta, nos da dirección, guía y liderazgo. Así que Dios quiere que tengamos un lugar donde vivir. Quizás en este momento Él no quiera que tengamos una casa con todas esas comodidades en particular. Pero Dios quiere que tenga un lugar donde pueda descansar, disfrutar, decorar o lo que sea, y donde divertirse. No quiere que viva en una casa donde tema que colapsará económicamente. Mucha gente pierde su vivienda por no haber escuchado a Dios. Compraron algo que no podían costear. Y no lo hicieron porque Dios les haya guiado. Él los advirtió. Cuando se trata de la protección de Dios hacia nosotros, Él nos protege en cada faceta de nuestra vida. ¿Y qué de su generosidad? Vayamos a Lucas, capítulo 6, versículo 38, que dice, «Dad, y se os dará». O sea, lo que demos, medida buena, ¿cuánto es eso? Pues cuando lo viertan, que sea apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Ahora fíjese, ¿sabe qué más sencillo e imposible? Vea lo que dice, con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Entonces, si le doy a Dios $1 de 10, seré bendecido. Así es de sencillo. He diezmado desde mi primer empleo. Ganaba $4. Me hubiera sentido culpable de darle a Dios 25 o 50 centavos. Le daba $1. Estaba agradecido. En mi vida nunca he dado solo el diezmo. No estoy diciendo que sea un ejemplo, solo digo esto. Sé que funciona. Se nos olvida de quién hablamos. No se trata de lo que haga yo, sino de lo que hará Dios por nosotros. Dios cumplirá su palabra porque Él es así. Él es Dios de verdad. Ahora, una cosa es decir la verdad, otra es
¿tiene el poder de hacerlo? Sí, tiene el poder infinito para trabajar en nuestra vida, para hacer su voluntad. Entonces es generoso, sí lo es. Nos da más de lo que esperamos, más de lo que merecemos, más de lo que pedimos. Desde luego, su suficiencia. Escuche lo que dice en Corintios, capítulo 9, versículos del 6 al 8. Pero esto digo, el que siembra escasamente, mezquino, solo un poquito, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, dando mucho, generosamente también segará. Dios ama al dador tacaño. ¿Dice eso? Dios ama al dador alegre. Mucha atención. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. ¿Sabe lo que Dios dice? Te bendeciré si confías en mí. Es así de sencillo. Todo se reduce a esto. ¿Creo la palabra de Dios o no la creo? Le he dado unas cuantas ilustraciones, pero lo que le he dado es la palabra de Dios. Solo hemos citado pasajes bíblicos. ¿Le cree a Dios o no? ¿Qué de sus hijos? Algunos aquí tienen hijos pequeños y les hablan acerca de ciertas cosas, ¿verdad? Debería hablarles del manejo del dinero. Debería enseñarles desde pequeños a diezmar y para hacerlo junte 10 centavos. Coloque uno aquí y tenga los otros 9 y diga, pues hijo, ¿cuál quieres? Y él dirá, tomaré los 9. Debería hablarles a sus hijos de diezmar de sus ingresos porque no sabemos cuándo lo necesiten. No querrá que vengan a usted por algo que Dios hubiera provisto. Así que hoy acaba de escuchar la verdad. Y nadie aquí, o nadie que escuche, tiene excusa para no saber qué hacer. O sea, diezmar de su ingreso. Si es su iglesia local, o donde sea que reciba bendición, haga lo que Dios le diga y véalo actuar en su vida. Quizás esto revolucione su vida, no solo por dar, sino por todo lo demás que está haciendo. Padre, cuán agradecidos estamos que nunca tenemos que disculparnos por tu palabra. En verdad no tenemos que defenderla, sino proclamarla y verte actuar. Te amamos, te alabamos, te damos gracias. Nunca podríamos agradecerte lo suficiente. Y Padre, te pido por la persona que no es salva y está hoy aquí, o viendo, o escuchando, y quizás no le interese mucho el dinero, pero que se dé cuenta de que tendrá que rendirte cuentas un día. No puede pagar su entrada, pero es cuestión de pedirte perdón por sus pecados, rendir su vida a ti y por fe creer que le perdones, basándose en la muerte de Cristo en el Calvario, su sangre derramada como paga de su pecado. Cuán grande eres, Dios, que tu gracia, amado Padre, sea sobre cada persona que te acepte como su Salvador y confíe su vida a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Dios y nuestro dinero. Al pensar en sus finanzas, ¿se siente bien o se siente mal? No escuché esa respuesta, sino un murmullo. ¿Un sentimiento bueno o malo? Bueno, cuando piensa en su dinero, por ejemplo, piensa en cuánto tiene, en cuánto quisiera tener, cuánto no tiene, en qué lo gastó, en qué piensa. ¿Le da alguna perspectiva espiritual? ¿Se ha percatado, por ejemplo, de qué necesita dar? ¿O quizás debe dar más? ¿O diría que tiene una excusa para no dar porque no va a la iglesia? Ese no es el único lugar donde dar. Cuando la gente piensa en su dinero, por lo general piensa en cuánto necesitan, en qué pueden hacer para aumentar sus ingresos.
Eso lo entiendo, es natural y normal. No tiene nada de malo el cuestionar eso o preguntarse por qué. Quizás no sienta que le hayan tratado bien, no gana suficiente en su trabajo, en lo que sea. Así que deseo que descubramos qué piensa Dios. No qué piensa el hombre, sino qué piensa Dios. En segundo lugar, ¿qué dice Dios? ¿Qué promete? Es decir, Dios cumple su promesa, así que deseo saber qué promete y qué puedo esperar si soy obediente a Dios. Ahora, si no soy obediente a Él, no puedo esperar que me bendiga. Así que leamos uno de mis pasajes favoritos en Proverbios capítulo 3. Tenga la bondad de ir allí y deseo que comencemos a leer en el versículo 5. Este es un pasaje bíblico maravilloso y leeremos desde el versículo 5 hasta el 10. Así que escuche esto. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, en todo aspecto de su vida, y Él enderezará sus veredas. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal, porque si lo hace, será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Luego dice, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. ¡Qué maravillosa promesa de Dios! Al leer este pasaje pienso, bien, según eso no debería preocuparme por el dinero. Si hago justo lo que dice Dios, tengo que decidir si creo que Dios cumple o no su palabra. ¿Está diciendo Dios la verdad o no? Sí, Dios dice la verdad. A menudo tenemos problemas económicos solo por desobedecer a Dios. Él no nos desafiará a hacer algo que no sea para nuestro máximo beneficio. Así que deseo que consideremos por un momento, al pensar en el manejo del dinero, consideremos las enseñanzas bíblicas básicas que son elementales. Y la primera es del Salmo 50, versículo 12, que dice, «Porque mío es el mundo y su plenitud». Pues eso define el asunto, hasta cierto punto, de que todo lo que existe lo controla Dios. Escuche, porque mío es el mundo y su plenitud. Ahora, hay mucha gente que piensa que les pertenece. Piensan, es mi dinero, es mío, para hacer lo que plazca. La Biblia no enseña eso. La Biblia enseña que Dios es el dueño de todo y nos ha dado el privilegio de ser sus cuidadores, administradores, mayordomos, pero no dueños. Hay una diferencia. Reconocer que lo que tenemos le pertenece a Dios, que vino de Dios. Y alguien dirá, pues trabajé 40 o 50 horas la semana pasada. Pues pudo haberse enfermado y sin poder trabajar. Entonces, al considerar las enseñanzas básicas sobre dar, la primera es esta. La pregunta es, ¿diezmamos de nuestro ingreso? El Señor dice en Malaquías, le invito a acompañarme y deseo mostrarle algo. Vamos un momento a Malaquías capítulo 3. Ha escuchado esto muchas veces y ha escuchado predicaciones sobre todo. Lo han escuchado. Algunos lo han escuchado con tristeza y otros lo han escuchado con alegría. Pero escuchemos este pasaje bíblico. Dice, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Y luego dice,
traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, dando una razón. Y probadme ahora en esto. Dios dice: pueden probarme, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Uno de los propósitos de su bendición es demostrarnos su carácter. Y luego dice: reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. ¿Qué está diciendo? Dice: yo soy la fuente de todo. Mi requisito es que me devuelvan el 10% de sus ingresos por 3 principales razones. La primera, dar para la obra del Señor. La segunda, dar para las necesidades de otro. Y la tercera, para probar la fidelidad de Dios. Es decir, una de las razones por las cuales Dios pide que demos es para probar su fidelidad. Si doy, Dios me devolverá. Si doy, Dios dará más. O sea, Dios quiere probar que es todo lo que dice ser. Y alguien dirá: pues no tengo que dar para demostrar eso. Pero permítame preguntarle: ¿está diezmando? Lo más probable es que alguien que cuestione ese no diezme. Pues le doy a Dios. ¿Y cuánto le da? Lo suficiente. Pero ¿cuánto es suficiente? Puedo decírselo. Comienza con la 10ª parte. Quizás alguien diga: pues en esta época Dios no espera que le dé el 10% de mis ingresos a Él. Pues veamos cuáles son sus razones. Dar para la obra del Señor. ¿Quiere proclamar el Evangelio? La segunda es dar para las necesidades de otros. Quiere guardárselo todo para sí. Y la tercera es probar su fidelidad. Una de las razones por las que Dios requiere y nos pide darle es porque quiere demostrar quién es. Entonces, por ejemplo, ¿qué más podría hacer para demostrar su carácter? Eso llega al corazón de mucha gente, su dinero. O sea, trabajo 40 o 50 o 60 o 20 horas a la semana y esto es mío. No lo es. Dios se lo dio. Y para probar a Dios, dele un diezmo y vea lo que Él hace. No es que Dios no pueda actuar sin nosotros, sino que nos ha dado el gran privilegio de trabajar con Dios para que Él pueda demostrarnos su carácter, que es quien dice ser. Así que dice que debemos dar el diezmo. Y segundo, debemos dar con alegría. Corintios, capítulo 9. Acompáñeme un momento. Si es tan amable, leamos estos versículos, desde el versículo 6. Pero esto digo: el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Mire, mucha atención. Así de sencillo es esto. O le creo a Dios o no le creo. No es la palabra de un predicador, es la palabra de Dios. Si siembro generosamente, segaré generosamente. Fíjese, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y lo que promete es esto: y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Así que Dios no presiona a la gente para que dé, dice: esta es la oportunidad. O sea, lo que Dios dice es: este es mi modo de operar. Dios dice: mi modo de operar es que quiero suplir todas tus necesidades
Y he decidido hacer esto. He decidido que si cuentas tus centavos por cada 10, dame uno y te quedan 9. Alguien dirá, pero 10 y 9 no son lo mismo. Para nosotros no. Pero el Dios soberano y omnipotente puede tomar un poco y multiplicarlo más de lo que imaginamos. Y alguien dirá, no sé si creo eso o no. Le diré cuándo lo creerá, cuando lo pruebe. Algo es seguro. Cuando obedecemos a Dios, Él honrará nuestro dar. Quizás alguien diga, no sé si eso funciona. Dios solo dice, no tienes que cuestionarlo, solo pruébame. Imagínese probar a Dios. Me encanta esta idea. Pruebe a Dios. Él nunca se quedará corto y nunca quedaremos en necesidad de nada porque así es Dios. Él es Dios de gracia, amor y piedad. Si le preguntara si cree que Él es Dios de bondad, amor y piedad, diría que sí. Le digo que si cree que lo es, ¿le daría una 10ª parte de lo que tiene? Es solo una 10ª parte. Piense en lo que dijo. Te bendeciré. Lo único que quiero que hagas es apartar una 10ª parte, 1 centavo de cada 10. Alinéelos. 1 centavo de cada 10 y ve lo que haré por aquí, por lo que has hecho. Dios cumple su palabra y considero la sencillez de esa promesa y lo que Él está dispuesto a hacer si estamos dispuestos a confiar en Él. Así que le invito a buscar este pasaje tan importante. Vayamos a Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento, 2 libros más atrás. Esa es la manera rápida de encontrar a Ageo. Deseo que escuche este maravilloso pasaje bíblico que debería ser una advertencia en cuanto a no dar. Escuche lo que dice, el versículo 5. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, fíjese, meditad bien sobre vuestros caminos, sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. ¿No es ese un pasaje bíblico maravilloso? ¿Sabe lo que dice en una oración? Haga lo que haga, no funcionará. Mire, la gente puede ganar millones en ingresos y ser igual de infeliz al acostarse en la noche. En ningún lado se puede comprar una cama que quite las cargas del día. No se puede. No se puede tener un dormitorio tan hermoso, pacífico y con todo tan perfecto que le libre de culpa. Dios dice que somos administradores, encargados. Somos responsables por cada aspecto de nuestra vida y el dinero es un aspecto en el que somos responsables. Dios es el dador de todo don bueno y perfecto. Mire, ¿quién le da la fortaleza para levantarse en la mañana e ir al trabajo? ¿Quién le dio una casa donde vivir? ¿Quién le dio un auto para manejar? ¿Quién le ha dado la salud? ¿Quién es la fuente de toda bendición que tiene? Así es. Mire, darle a Dios no es solo gratitud, es obediencia. No se trata solo de ser buenos, amables, considerados y un poco generosos. Es obediencia o desobediencia. O bien creo lo que dice o no lo creo. Piense en esto. ¿Es Dios omnisciente? ¿Todo lo sabe? Digámoslo con ganas. Omnisciente, todo lo sabe. Omnipotente, tiene todo poder. Entonces, ¿por qué no le damos? O sea, si Dios es todo eso, ¿podemos confiarle con 10% de lo que tenemos? Con esto estamos poniendo en práctica este principio. Muchos ni siquiera van a la iglesia, o muchos sí, y quizás escuche lo que sea, ya sea en la mañana o aún el domingo, pero ¿qué de su dinero? ¿Qué está haciendo
cuanto a su dinero y su relación con Dios. Es una oportunidad de obedecer a Dios y verlo actuar. Dios siempre actúa en los corazones de quienes lo obedecen. Si lo ignoramos, Dios no se impondrá sobre nosotros. Dios les da a algunas personas grandes facultades, talentos, destrezas y buen razonamiento en los negocios, etc. Ganan mucho dinero. ¿Y qué hacen? Se jactan de lo que han logrado. Bien, volvamos a Ageo. Según Ageo, la gente tiene un bolsillo roto y ni siquiera lo sabe. Perderlo es mucho más rápido que ganarlo. La gente pasa toda la vida ganando dinero, logrando más, obteniendo más y acumulando. Y en un suspiro se acaba todo. En un segundo se esfuma todo. Imagínese, pasarse 60 o 70 años esmerándose por convertirse en multimillonario, irse a dormir y despertar encarando a Dios. No me parece. ¿Se considera usted alguien derrochador? ¿O diría que es un buen administrador de lo que Dios le ha dado? La razón por la cual la gente se mete en problemas económicos es muy sencilla: desobediencia a Dios. Y Ageo es un buen ejemplo. Cuando uno tiene todo ese dinero es como un bolsillo roto. ¿Alguna vez has sentido que tiene un bolsillo roto? Alguien dirá: sentí que tenía un agujero en todo mi manejo del dinero. Puede perderlo más rápido de lo que tomó ganarlo. Muy bien, entonces, considere el plan de Dios para que le ofrendemos y escríbalo por su bien. Y luego leamos algunos pasajes. O sea, la motivación de Dios para bendecirnos y que hace que diezmemos es amor. En Crónicas, capítulo 29, las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Pues todo es tuyo. Debe apuntar eso en su Biblia. Subráyelo. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. Lo segundo no es solo su motivación, sino su plan. Lo leímos hace rato. Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Vea la última parte. No dice: te bendeciré solo hasta el borde, sino te bendeciré hasta que sobreabunde. Mi mejor ejemplo de esto, me encanta, es avena con pasas. Me gustan ambas. El otro día compré una caja grande de cereal integral con pasas y venían 2 bolsas. 50% aire, 50% cereal. Entonces compré un envase grande de avena, lleno hasta el tope. La verdad es que no nos gusta abrir una bolsa que sea 50% de aire, ¿verdad? Gracias a Dios que Él no trabaja así. Luego, veamos esto, porque ese es su plan, su promesa. Escuche su promesa. Dice en Proverbios capítulo 3, versículo 10. Y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Eso es lo que más les concernía, qué comer y qué beber. Esa era su promesa. Luego, ¿qué de su protección? De lo que sea que tengamos. Escuche lo que dice en Malaquías, capítulo 3, versículo 11. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril. Lo que está diciendo es esto. Ahora recuerde que está hablando de una vida agrícola. ¿Qué es de la actualidad? Lo que está diciendo es: protegeré lo que tienes. Y quizás alguien diga: bueno,
¿Y cómo Dios haría eso? ¿Cómo protegerá lo que tengo? Pues depende de la situación. Dios sabe cómo proteger. Nos protege, por ejemplo, en las decisiones que tomamos. Si está a punto de comprar una casa y la ve con su esposo o con su esposa y tienen a los niños allí y a todos les encanta, es grande, hermosa, luego va a la casa y ve sus ingresos y piensa, bueno, eso puede rendir un poco más, pero en el fondo sabe que es más de lo que puede pagar y dice, bueno, vamos a orar por eso. Si ora por eso, Dios no lo llevará a endeudarse. Mucha atención. Tener una casa y una hipoteca no siempre se considera una deuda, siempre que pueda pagar el préstamo. Pero si compra algo fuera de su alcance, ¿qué sucede? Duerme en una cama en la que nunca está cómodo por la cantidad de dinero que debe. Se sienta en una mesa sin poder disfrutar la comida porque está endeudado. Puede vestir la ropa más fina, pero si está endeudado no puede disfrutarla. O sea, Dios quiere protegernos en lo que tenemos. Si lo honramos, lo escuchamos y estamos a punto de comprar algo, por ejemplo, y tenemos cierta reserva, no sé cómo Dios usa eso en usted, pero es como si siento, eso no es para mí. Y más vale dejarlo ahí mismo. Y a veces decimos esto, bueno, ¿sabe? Sé que nadie es perfecto y Dios entiende. Dios no entiende la desobediencia, no la entiende. Y si Dios nos dice que no hagamos algo, o tenemos un sentimiento firme, recuerde que tenemos al Espíritu Santo, quien mora en nosotros, ese es su don. ¿Y qué hace Él? Él nos advierte sobre ciertas cosas y nos alienta, nos da dirección, guía y liderazgo. Así que Dios quiere que tengamos un lugar donde vivir. Quizás en este momento Él no quiera que tengamos una casa con todas esas comodidades en particular. Pero Dios quiere que tenga un lugar donde pueda descansar, disfrutar, decorar o lo que sea, y donde divertirse. No quiere que viva en una casa donde tema que colapsará económicamente. Mucha gente pierde su vivienda por no haber escuchado a Dios. Compraron algo que no podían costear. Y no lo hicieron porque Dios les haya guiado. Él los advirtió. Cuando se trata de la protección de Dios hacia nosotros, Él nos protege en cada faceta de nuestra vida. ¿Y qué de su generosidad? Vayamos a Lucas, capítulo 6, versículo 38, que dice, «Dad, y se os dará». O sea, lo que demos, medida buena, ¿cuánto es eso? Pues cuando lo viertan, que sea apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Ahora fíjese, ¿sabe qué más sencillo imposible? Vea lo que dice, con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Entonces, si le doy a Dios $1 de 10, seré bendecido. Así es de sencillo. He diezmado desde mi primer empleo. Ganaba $4. Me hubiera sentido culpable de darle a Dios 25 o 50 centavos. Le daba $1. Estaba agradecido. En mi vida nunca he dado solo el diezmo. No estoy diciendo que sea un ejemplo, solo digo esto. Sé que funciona. Se nos olvida de quién hablamos. No se trata de lo que haga yo, sino de lo que hará Dios por nosotros. Dios cumplirá su palabra porque Él es así. Él es Dios de verdad. Ahora, una cosa es decir la verdad, otra es, ¿tiene el poder de hacerlo? Sí, tiene el poder infinito para trabajar en nuestra vida, para hacer su voluntad. Entonces, ¿es generoso? Sí lo es. Nos da más de lo que esperamos, más de lo que merecemos, más de lo que pedimos. Desde luego, su suficiencia. Escuche lo que dice en Corintios, capítulo 9, versículos del 6 al 8.
Pero esto digo, el que siembra escasamente, mezquino, solo un poquito, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, dando mucho, generosamente también segará. Dios ama al dador tacaño. ¿Dice eso? Dios ama al dador alegre. Mucha atención. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. ¿Sabe lo que Dios dice? Te bendeciré si confías en mí. Es así de sencillo. Todo se reduce a esto. ¿Creo la palabra de Dios o no la creo? Le he dado unas cuantas ilustraciones, pero lo que le he dado es la palabra de Dios. Solo hemos citado pasajes bíblicos. ¿Le cree a Dios o no? ¿Qué de sus hijos? Algunos aquí tienen hijos pequeños y les hablan acerca de ciertas cosas, ¿verdad? Debería hablarles del manejo del dinero. Debería enseñarles desde pequeños a diezmar y para hacerlo junte 10 centavos. Coloque uno aquí y tenga los otros 9 y diga, pues hijo, ¿cuál quieres? Y él dirá, tomaré los 9. Debería hablarles a sus hijos de diezmar de sus ingresos porque no sabemos cuándo lo necesiten. No querrá que vengan a usted por algo que Dios hubiera provisto. Así que hoy acaba de escuchar la verdad y nadie aquí o nadie que escuche tiene excusa para no saber qué hacer. O sea, diezmar de su ingreso. Si es su iglesia local o donde sea que reciba bendición, haga lo que Dios le diga y véalo actuar en su vida. Quizás esto revolucione su vida, no solo por dar, sino por todo lo demás que está haciendo. Padre, cuán agradecidos estamos que nunca tenemos que disculparnos por tu palabra. En verdad no tenemos que defenderla, sino proclamarla y verte actuar. Te amamos, te alabamos, te damos gracias. Nunca podríamos agradecerte lo suficiente. Y Padre, te pido por la persona que no es salva y está hoy aquí, o viendo, o escuchando, y quizás no le interese mucho el dinero, pero que se dé cuenta de que tendrá que rendirte cuentas un día. No puede pagar su entrada, pero es cuestión de pedirte perdón por sus pecados, rendir su vida a ti y por fe creer que le perdones, basándose en la muerte de Cristo en el Calvario, su sangre derramada como paga de su pecado. Cuán grande eres, Dios. Que tu gracia, amado Padre, sea sobre cada persona que te acepte como su Salvador y confíe su vida a ti. En el nombre de Jesús. Amén.